es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica con motivo del homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Y hoy pues estamos, como decimos en México, de manteles largos. Tenemos un extraordinario jurista con nosotros, al doctor José Antonio del Moral García, quien ha sido designado por el Consejo Directivo Nacional como miembro honorario de nuestra academia, de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Bienvenido, doctor José Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese nombramiento que para mí supone un honor que no merezco y que me parece feliz. Es una cosa más que tengo que agradecer al profesor Vigo, que gracias a él pues, me pueda permitir en esa ilustre corporación, me pueda permitir ingresar en esa ilustre corporación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor José Antonio del Moral García es de España, es juez del Supremo Tribunal de España, miembro de la carrera fiscal desde 1983, donde obtuvo el número 1 de su promoción. Ha estado destinado en la Fiscalía de Ciudad Real, en la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde 1999 ha desempeñado sus funciones como fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo, sección de lo penal, hasta abril del año 2012, en que accedió a la carrera judicial por turno de juristas, ocupando plaza de magistrado en la Sala Segunda del citado tribunal. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Penal Económico del Instituto de Empresas desde 1985 hasta el año 2012. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas libros y artículos sobre temas procesales y penales. Director de la colección de estudios de Derecho Procesal Penal de la editorial Comares, ha sido desde su aparición hasta abril de 2012 coordinador de la revista de Derecho Penal de la editorial FEPIN, integrante del Consejo Editorial de otras colecciones. Ha pronunciado numerosas conferencias y impartido cursos tanto en España como en ámbitos internacionales, en diversos países de Europa y América. Por designación tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, ha dirigido cursos dentro del Plan de Formación Continuada de miembros de la carrera judicial y fiscal. Designado por el gobierno, ha participado en la comisión de expertos formada para la elaboración de un borrador de Código Procesal Penal que fue presentado en enero de 2013 y con tal motivo le ha sido concedida la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, entre otros muchos cargos. Ahora se desarrollará el tema Ética contra Verdad, últimas tendencias sobre prueba prohibida de la jurisprudencia española. Doctor José Antonio, pues iniciando todo esto, reiterar, ha sido designado miembro honorario, es un gusto. Y vamos a iniciar con un tema muy importante, con una situación que refiere al fin del proceso penal, doctor. Sí, hombre, primero quiero agradecer de verdad ese nombramiento. México para mí es un país queridísimo. He ido pocas veces por allí, pero tengo allí a alguien muy querido que es el único ahijado que tengo yo. Vive en México, Distrito Federal, hace muchísimos años. Tener esta conexión especial con México me congratula muchísimo, me felicita muchísimo. Y más poder unirme a esta brillante panel de expositores que estamos teniendo durante estos días en homenaje al profesor Rodolfo Vigo. A Rodolfo Vigo lo conozco hace muchos más años de los que él piensa. Yo era un fiscal recién salido, recién empezando mi andadura profesional, miembro del Ministerio Fiscal, cuando empecé a tener algunas inquietudes por problemas deontológicos y ética, y encontré aquí al lado, en Marcial Pons, una librería jurídica muy famosa de España, husmeando en los libros que me gustaba, pues encontré este librito, Ética del abogado. Era un librito publicado en Buenos Aires, me hice con él, era una reimpresión, digo, de comienzos de los años 90, de Rodolfo Luis Vigo. Lo leí con interés. Yo no conocía a Rodolfo Vigo en absoluto, lo leí con fruición. Luego ha sido uno de los libros de los que tenía en mi anaquel permanentemente para repasar cosas, para contar cosas, y no seguía, hasta muchos ya conocí del buen hacer del profesor Vigo, de sus inquietudes intelectuales, y no seguía hasta mucho después, hasta ya muy entrado en el año 2000, cuando recibí una llamada de él para participar en uno de los congresos de Derecho Judicial que me parece que ha dirigido
de una forma brillantísima durante estos últimos años en Buenos Aires. Ya son muchas las ediciones, mucha la producción bibliográfica. Esa cátedra de Derecho Judicial de la Universidad Austral me parece que ha proporcionado muchísima argumentación, muchísima material, muchísima bibliografía, muchísimo pensamiento jurídico del que nos aprovechamos todos. Y creo que de Rodolfo Vigo, mis inquietudes profesionales van por el derecho penal. Estoy en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España. Es un hombre que, aunque me gusta la especulación, me gusta la ética, me gusta la filosofía, pero al final soy un hombre muy apegado al Código Penal, que es lo que aplico todos los días, al Código Penal, al dolo, a la imputación objetiva, a los temas dogmáticos, aunque con aficiones filosóficas. Creo que Rodolfo Vigo aúna perfectamente algo que yo creo que tiene que ser muy deseable, que teoría y práctica se den la mano, que avancen juntas, que no sean dos mundos separados, sino que haya muchos puentes, muchas pasarelas, y creo que Rodolfo Vigo, que ha ejercido como abogado, que ha ejercido como magistrado, que tiene incluso algunos premios por su labor como juez, me parece que es un ejemplo clarísimo de cómo se pueden aunar el pensamiento, la especulación, la teoría, el conocimiento profundo del derecho con lo que es el ejercicio, con lo que es la aplicación del derecho, con lo que es lo que hacemos los jueces, lo que hacemos los abogados, lo que hacen los fiscales, convertir ese derecho teórico en un derecho vivo. Por eso, para mí, el ser invitado a participar en este homenaje a Rodolfo Vigo me parece un tema fantástico. Yo propuse como tema algo que tiene que ver con la ética, pero que tiene que ver también mucho con la argumentación jurídica y con algunas claves del proceso penal moderno. Creo que hay un tema básico y que no se puede olvidar, que es que el proceso penal lo que busca, como cualquier otro tipo de proceso, es hacer justicia. Una justicia con muchas limitaciones, con muchas... Aquí viene bien quizás rememorar aquella vieja anécdota del juez Holmes, Oliver Wendell Holmes, cuando la recuerda en su librito Dworkin, cuando dice el juez Holmes, después de haber estado con la justicia con toda, creo que es el libro, después de haber estado con un alumno, y cuando se despide de él, le dice el alumno: hasta luego, señor juez, a hacer justicia. Y Holmes, la anécdota es muy conocida: para el carruaje, un momento, jovencito, venga para acá, que sepa que mi trabajo no es hacer justicia, sino aplicar la ley. Esta anécdota se puede encontrar, no refleja bien, es muy simplificadora, el pensamiento de Holmes no refleja bien eso. Yo creo que no se puede hacer ese debate, que el derecho penal, como todos los derechos, busca hacer justicia aplicando la ley. Aplicando la ley, por supuesto, pero sin perder la ley, los convenios, los derechos, pero sabiendo que el derecho es algo más que la ley y sin perder esa referencia a la justicia. Sí, se quiere hacer justicia. Recuerdo, y me parece que viene bien al caso, y creo que ninguno de los aplicadores del derecho, ni tampoco los teóricos, podemos perder de vista esa referencia a la justicia. Podemos convertirla, por mucho que sea algo inalcanzable, que la justicia perfecta pues es imposible de obtener, por mucho pero que no perdamos de vista esa tensión, que no nos convertamos en unos descreídos, en alguien que dice, bueno, esto de la justicia es una cosa inalcanzable, es una cosa muy teórica, que no tiene tal. Creo que esa referencia es importante y de eso me saca un poquito lo que pensaba yo hablar. Iba a contar una anécdota que me parece que sirve, una anécdota sucedida. Ahora mismo estoy en el Tribunal Supremo Español, en el despacho mío del trabajo yo habitualmente. Es un edificio muy bonito, es un palacio del siglo XIX convertido en Tribunal de Justicia, fue un convento, palacio, es precioso. Si los que no han venido por España están invitados a venir, y si vienen por Madrid, no tengan duda de que están invitados a visitar este tribunal, que es muy bonito, merece la pena verla. Tienen que, con tal de contactarme, de alguna forma, yo me brindo están invitados. Gracias. Incluso, si alguno quiere venir como investigado, también tengo mano y puedo convertirlo, aunque es peor.
se ve con otros ojos el tribunal, pero también podría conseguir una visita como investigado, que tiene un poquito más de morbo. Pero vamos, en principio quedan invitados. Pues aquí en este tribunal, 2 plantas más abajo, se cuenta que hace muchos años, allá por los años 50, cuando todavía las comunicaciones estaban eh, muy poco desarrolladas en el país, en el Tribunal Supremo se veían las vistas de casación de todas las sentencias dictadas por todo el territorio nacional, y aquí había una vista, y se cuenta que una mañana de vistas, pues en que había 6 o 7 vistas de casación, los abogados venían de provincias, como decimos en Madrid, quién de Asturias, quién de Galicia, quién de Barcelona, y estaban allí los abogados esperando, y la primera vista de todas, pues se alargó mucho, a las 10, y hasta las 12:30 no acabaron los letrados, los abogados, de exponer sus argumentos. Quedaban 5 vistas por delante, las comunicaciones eran complicadas, algunos tenían ya el billete de tren sacado por la tarde, no había aviones, no había tráfico aéreo, y el presidente se sintió obligado a los siguientes abogados litigantes a decirle, bien, con todo el respeto al derecho de defensa, no se sientan ustedes coartados, no se sientan ustedes limitados, pero les pediría que, por consideración a sus compañeros, está muy avanzada la mañana, a ver si intentasen ustedes abreviar lo máximo posible sus argumentos, condensarlos. Después de esta advertencia, habló primeramente el abogado, tiene la palabra el abogado de la parte recurrente para formular su alegato y defender su recurso. Y el letrado dijo, con la venia, señoría, pido justicia. He acabado. El presidente miró con agado, dijo, y dijo, tiene la palabra el abogado de la parte recurrida para contestar al recurso. Y el recurrido dijo con la venia, amén. Y ahí acabó la vista. Se cuenta que es la vista más corta que nunca haya habido en el Tribunal Supremo, y también se cuenta que son los informes más elocuentes que jamás se han escuchado en estas paredes centenarias. Pido justicia. Amén. Creo hay algo de ingenuo en la nota, pero me parece que eso, sentir que queremos hacer justicia y que el letrado pide justicia y que cuando se está en un procedimiento penal se intenta buscar la justicia, me parece que no se puede perder de vista, aunque luego seamos conscientes de que es una justicia muy imperfecta, de que a veces no se averigua la verdad, de que a veces pues eso no es justamente lo que corresponde, pues porque al final el conocimiento humano es limitado, las ansias esas son profundas, pero no acaban de aquí. Pues bien, pero esa referencia a la justicia me parece que en el proceso penal nos lleva a una cosa incontestable. La aspiración de un proceso penal que se precie, si quiere acercarse a la justicia, a dar una solución justa a ese conflicto que ha surgido de la comisión de un delito, una solución justa que consistirá en castigar al culpable con la pena que ha establecido el legislativo en el código, atemperada por ese arbitrio judicial permitido por la ley, absolver al inocente, en caso de duda, absolver cuando no sabemos si es inocente o culpable, pero eso solo se consigue si se intenta buscar la verdad histórica, la verdad de lo que ha sucedido. Que eso no es un problema de pactos, de negociaciones, de tal, sino que el proceso penal tiene que aspirar a reconstruir la verdad histórica, a saber qué pasó para poder decidir a ese hecho cometido por esa persona cuál es la respuesta adecuada que la sociedad, cuya voluntad aparece plasmada en la ley, pide para eso. Aspirar a la verdad. Creo que esa aspiración a la verdad no puede renunciar. Me parece que es de esencia del proceso penal, y si la claudicamos, como a veces puede pasar, si claudicamos de ella, como a veces puede pasar con algunas tendencias economicistas o utilitaristas muy propias del mundo americano, me parece que nuestro proceso penal estará perdiendo mucho, estará perdiendo en justicia, a lo mejor gana en eficacia, a lo mejor gana en utilidad, a lo mejor gana en velocidad, pero estará perdiendo en justicia cuando se renuncia a ese interés por la verdad. Quiero saber qué es lo que hizo esta persona y saberlo con certeza, si no, no me sirve porque mi resolución sea injusta. Bien, ese es un tema, tendencia a la verdad.
Me parece que algunos elementos que pueden introducir algunas células que pueden ser cancerígenas y que pueden introducir cierta metástasis en el proceso penal, carcomiendo ese afán de buscar la verdad. Pero hay una de ellas en la que me voy a fijar ahora, no voy a entrar en otras, pero hay una de ellas que es, bueno, la verdad, sí, la verdad a toda costa. La respuesta es no, lo sabemos todos, no la verdad a toda costa. No podemos en el proceso penal alcanzar la verdad pisoteando derechos. No podemos buscar la verdad a base de despreciar los derechos de otros, a base de conseguir la tortura, con independencia de que la tortura nunca es buen método, ni siquiera epistemológico, para alcanzar la verdad. Que una persona confiese bajo tortura no es señal de conocimiento, sino señal de dolor. Cuanto más dolor, pues más, pero no es señal de que eso sea verdad. Ahora, ni siquiera con métodos que son idóneos para alcanzar la verdad podemos utilizarlo cuando hay otros valores por medio. Aquí está todo el tema, que es el que pensaba introducir, el tema de la prueba ilícita, de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Y el problema es, o el tema como está planteado el conflicto es, bien, yo quiero alcanzar la verdad, no a toda costa, y precisamente porque tengo unos límites en esa búsqueda de la verdad, límites que vienen constituidos por los derechos fundamentales, básicamente, prohíbo en el proceso penal la utilización de pruebas que se hayan obtenido con violación directa o indirecta de derechos fundamentales. Por tanto, yo juez, yo tribunal, yo Estado judicial, yo sistema judicial, hay pruebas que me van a facilitar llegar a la verdad, pero sin embargo las desprecio, no las utilizo, prescindo de ellas. Si yo sé que el culpable de un delito de homicidio lo ha averiguado porque hemos allanado su domicilio sin fundamento, sin mandamiento judicial, y ahí hemos descubierto el arma homicida, la teoría de la prueba ilícita dice, no, yo tengo que renunciar a ese conocimiento, que a pesar de que se ha obtenido de forma éticamente reprobable, me está dando una verdad epistemológica clara, renuncio a ese conocimiento. Es lógico, la pregunta es, ¿esto tiene lógica? ¿Es lógico o no es una traición a la verdad la teoría de la prueba ilícita? ¿No estamos renunciando a resoluciones justas, quizás para evitar injusticia, pero a fin de cuentas provocando una nueva injusticia? Yo allané el domicilio del acusado injustamente, pero precisamente por esa injusticia, ahora provoco otra injusticia, que es que estoy absolviendo al homicida cuando sé que lo justo sería imponerle una pena. Ese es más o menos el dilema. Es decir, ¿merece la pena ese sacrificio o no merece la pena? Excelente. Entonces, después de ver el fin del proceso penal, doctor, ¿la teoría de la prueba ilícita no genera el que pueda entorpecer la finalidad del proceso? Sí, esa es la cuestión que había dejado planteado y sí. O sea, efectivamente, la prueba ilícita, la teoría de la prueba ilícita, que es una teoría nacida casi en paralelo en dos tradiciones, la tradición anglosajona, la tradición americana, la tradición europea, ha avanzado en paralelo, con consecuencias al final muy semejantes, pero la teoría de la prueba ilícita dice no podemos, viene a decir, diciéndolo de una forma muy llana, muy simplificada, que tomo prestada de un colega ya jubilado, Jesús Fernández de Encargo, dice, prohibido hacer trampas. Los tribunales no pueden hacer trampas, hay unas reglas de juego. También el infierno tiene sus reglas, decía el
el poeta, el escritor, ¿no? También en este mundo de criminalidad también hay unas reglas, no se pueden hacer trampas, no podemos buscar la verdad, ese fin noble del derecho procesal penal, ese fin noble del proceso penal al que no podemos renunciar, ahora no podemos buscarla a toda costa, solamente respetando las reglas legales, porque eso es lo que salva la dignidad del proceso. ¿Eso menoscaba, provoca resoluciones injustas? La respuesta es sí. Parece que no se puede esto ocultar. Sí, provoca resoluciones injustas. La solución del homicida, porque las pruebas se obtuvieron en unas conversaciones telefónicas sin mandamiento judicial, es algo injusto. Ahora, ¿es lógico hacer ese sacrificio? ¿Es lógico implantar esa regla? Y mi respuesta es sí. Creo que aquí, como en tantas otras cosas en el mundo del derecho, hay un problema de ponderación, de ver valores, de ver qué compensa o qué no compensa, de hacer sacrificios cuando son proporcionados, cuando lo exigen unos fines interesados. El fin no justifica los medios, y eso se traduce que el fin de hacer justicia no justifica que se consiga a través de injusticias. Y por tanto, hay una regla compartida por casi todos los ordenamientos, que es hay que prescindir de aquellas pruebas que se han obtenido con violación de los derechos fundamentales. En Europa, el fundamento de esa regla es más ontológico. La formuló, porque estaba formulada antes, pero vamos, en Europa, un discurso de Belling, del famoso penalista alemán, en 1901, con motivo del acto de apertura de la universidad, que se llamaba La prueba prohibida, es como el hito básico, aunque había antecedentes, de la teorización del armazón teórico de esta teoría. En Estados Unidos es mucho antes, hay la sentencia de Dolby versus Mapp, algunas sentencias anteriores de comienzos de siglo, también hacen gestar esta teoría. Al final los resultados son compartibles, ¿no? No se puede utilizar pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, aunque eso sea a costa de llegar a una sentencia injusta, a una solución injusta. ¿Por qué? Esta es como la pregunta, y aquí hay dos posibles respuestas. Voy a enlazar con un ejemplo que a mí me hizo pensar mucho en esto y me hizo cambiar algún punto de vista que luego he venido repitiendo. Esto sucedió en 2002, 2003. Yo me desplacé allí a Latinoamérica, hice un curso en Guatemala con colegas, yo entonces ejercía como miembro del Ministerio Público, como fiscal, un curso con colegas guatemaltecos. Era un taller sobre ética en el ejercicio de las funciones fiscales. Eran unos talleres de debate, planteaban casos prácticos, hablábamos. Apareció formulado por alguno de los organizadores de la actividad el siguiente caso práctico. Decían, un miembro del Ministerio Público, un miembro del Ministerio Fiscal, la policía, están investigando un plagio, un secuestro, no sé cómo se le llama en México, allí en Guatemala se llama plagio, aquí es un secuestro, una detención ilegal, una persona secuestrada, y la policía acude al fiscal, al equipo fiscal, diciendo, sabemos dónde está el secuestrado, está alojado en un cobertizo en este pueblo, allí está vigilado, pero tenemos que decirle, señor fiscal, que esto lo hemos conocido porque con un chivatazo que nos ha dado alguien nos ha permitido
intervenir una línea de teléfono a través de la cual hemos descubierto con las conversaciones dónde estaba esa persona. Hay que decir que en Guatemala las intervenciones telefónicas entonces estaban prohibidas por la Constitución. No cabía una intervención telefónica, todas eran inconstitucionales. Ahora me consta que hay un debate, que hay una ley, pero entonces era una opinión pacífica que eso era inconstitucional. Y el caso práctico interpelaba a los allí asistentes diciendo, ¿qué tiene que hacer un fiscal ético ante esta circunstancia? Tiene una persona secuestrada, un procedimiento penal abierto, tiene una prueba que se ha obtenido con violación de un derecho fundamental, que es el derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Cuál es su actitud? Yo reconozco que no tenía ninguna duda. Una persona secuestrada, pues hay que ir a liberarlo. O sea, lo primero, ir a liberarlo. Y pues si hay que ir a un domicilio, pues hay que pedir un mandamiento de allanamiento al juez. ¿Pero qué le decimos al juez? Digo, pues la verdad, que se ha fichado un teléfono, que eso es ilegal, pero que hay una persona secuestrada y que hay que liberarla. Y se libera a la persona. Y luego, probablemente, habrá que absolver, sobreseer el procedimiento, porque esa prueba no es lícita, porque esa prueba es una prueba prohibida, es una prueba obtenida con violación de un derecho fundamental. Yo entonces no tenía ninguna duda y sigo sin tenerla, que esa es la solución correcta en derecho. Sin embargo, me llamó mucho la atención y me hizo pensar pues, que esa solución era muy minoritaria en aquel grupo de fiscales, algunos españoles, 3 o 4, los consultores, y pues 20 o 30 de Guatemala, era minoritaria. La mayoría decía, esa actitud no es respetuosa con los derechos fundamentales, porque se está aprovechando una prueba ilícita. A mí me desconcertaba qué mecanismo de razonamiento podía llevar a dejar secuestrada a una persona en nombre de los derechos fundamentales. Me parece que eso no tiene explicación ninguna. Como yo, bajo la bandera de los derechos fundamentales de la sociedad, de todos, dejo que una persona posiblemente pierda la vida o siga privada de libertad, una persona con nombre y apellido, con un derecho fundamental que efectivamente está violado. Y había, fíjense, que había otros dos tipos de posiciones. Un grupo significativo decía, no se puede hacer nada, la prueba es ilícita, por tanto, pero dejamos al secuestrado, sí, dejamos al secuestrado, lo dejamos, seguimos investigando. Y había otro grupo más mayoritario que decía, no se puede utilizar la prueba ilícita, un planteamiento que a mí me parecía tremendamente hipócrita y tramposo. No podemos utilizarla, ¿no? Pero, hombre, tampoco podemos dejarlo secuestrado. Pues entonces, hombre, sabiendo ya dónde está, vamos a buscar otras fuentes de prueba. Esto no es jugar limpio. Eso es utilizar la prueba ilícita. O se puede utilizar o no se puede utilizar, pero lo que no se puede es, bueno, vamos a decirle al juez que lo hemos descubierto por otra vía. Esto no es ético. Y eso me hizo pensar, y digo, no puede ser esta la solución. Y me parece que es un problema de ponderación, que es un problema de derechos fundamentales. Cuando yo, en un plato, yo creo que la teoría de la prueba ilícita no restaura derechos fundamentales violados. Explico esto. Cuando tenemos ya una prueba que se ha obtenido con violación del derecho fundamental, el derecho fundamental ya está violado. Y si ha pinchado el teléfono ilegalmente de esas personas, ya ha habido una violación del derecho al secreto de las comunicaciones. Ya está reducida. Si hemos entrado en un domicilio sin mandamiento judicial, ya hemos allanado la privacidad sin mandamiento judicial. Por tanto, el derecho fundamental ya está lesionado. Cuando decimos no voy a valorar esa prueba, eso no es una forma
de compensar a aquel que ha sufrido la violación del derecho fundamental. No, no tiene nada que ver. No es decir, cuando yo violo el derecho fundamental de una persona, lo compenso diciéndole, mire, no te castigo. No, no es eso. No es la restauración, ¿no? El derecho fundamental ya ha padecido y no puedo restablecerlo. Puedo hacer cosas compensatorias, una indemnización, pero el no valorar la prueba no es una compensación. Es un mecanismo que previene violaciones futuras de derechos fundamentales. Yo cuando digo la prueba ilícita no la utilizo, no estoy pensando en aquel al que se le ha violado el derecho fundamental, estoy pensando en toda la sociedad y haciendo una ponderación que digo, mire, si yo tolero esta violación de un derecho fundamental y condeno, voy a poner a los medios estatales, a los investigadores, a la policía, a hacer muy asequible, muy tentadora la idea de violar derechos fundamentales. Los pongo en una tentación próxima, porque dicen, muy bien, no se puede, pero al final se condena. No se puede entrar al domicilio, pero al final he entrado, he conseguido y al final lo han condenado. No puedo pinchar teléfonos, no puedo intervenir teléfonos, pero es tan sencillo y al final se condena. Solo puedo prevenir eso si la respuesta es drástica. Tan drástica que dice, mire, no voy a utilizar esa prueba. Y con eso consigo que de futuro haya una cultura de mucho mayor respeto en la investigación penal con los derechos fundamentales. Y digo, si yo pongo en la balanza la condena de un culpable, por un lado, o la prevención de violaciones de derechos fundamentales en las investigaciones de futuro, mire, si yo a este culpable lo condeno, a este culpable cuya culpabilidad la ha averiguado por una prueba con violación de derechos fundamentales, bien, voy a hacer justicia, pero voy a provocar que de futuro la policía se vea muy tentada a violar derechos fundamentales y a provocar, por tanto, de futuro, que haya muchos ciudadanos que vean violados sus derechos fundamentales. Digo, por evitar eso, por blindar el respeto a los derechos fundamentales, por hacer que sea una protección más eficaz, más efectiva, me compensa absolver a un culpable. Mira, gano mucho más absolviéndolo, porque gano en respeto a derechos fundamentales de futuro, no al suyo, sino a derechos fundamentales de futuro, aunque pues hay un culpable que va a ser absuelto, lo cual tampoco es ninguna tragedia, porque el porcentaje de delitos que no se condenan pues es significativo. Hay muchos delitos que no se condenan porque no se averigua quién ha sido el autor, porque el autor ha escapado, o sencillamente porque no se averigua ni siquiera el delito. Hay una bolsa de impunidad. Aumentar esa bolsa de impunidad con estos casos no hace cuartearse el Estado de Derecho y, sin embargo, sí que potencia mucho la protección, la tutela efectiva de derechos fundamentales. Ahora, cuando yo pongo en la balanza la liberación de una persona secuestrada y en el otro lado la prevención de derechos fundamentales de futuro de todos los ciudadanos, cuando yo pongo en un lado la protección efectiva de un derecho fundamental, la actual, no la potencial, sino la actual, de una persona que está sufriendo una privación de un derecho fundamental ahora mismo, de hecho, y la prevención de futuras violaciones hipotéticas de derechos fundamentales, en la balanza pesa mucho más, ¿no? Hay que acabar con esa violación de un derecho fundamental que se está produciendo en este momento. Y por tanto, dice, no, la prueba ilícita no puede ser una teoría que me lleve a despreciar la violación que está sufriendo actualmente de un derecho fundamental. Por eso me parece que no hay un problema de
de incoherencia o de incongruencia, sino un problema de que la ponderación es distinta y, por tanto, la teoría de la prueba ilícita, la teoría de la prohibición de valoración de prueba con violación de derechos fundamentales, no puede justificar nunca una violación actual de un derecho fundamental. Justifica absoluciones de culpables, pero no justifica la violación de un derecho fundamental actual. Aquí se ve que hay ya como un doble fundamento. ¿El fundamento cuál es? El preventivo, el profiláctico, el disuasorio. Yo con esta teoría lo que quiero es disuadir de futuras violaciones de derechos fundamentales. Esa es, en mi opinión, el fundamento correcto, o bien un fundamento más ontológico, más ligado, tiene más que ver con la tradición angloamericana, aunque también tiene sus matices, uno más continental, que a mí no me atrae, aunque también ahora en algunas cátedras de Estados Unidos, hace años, pues se valora y se maneja, el ontológico, es decir, no es un problema de prevención ni ponderación, sino es un problema de que el Estado no puede aprovecharse de ninguna forma de violaciones de derechos fundamentales, de que el Estado se convierte como en un buitre que va buscando la carroña, y eso no es ético, y por tanto no puede utilizarse en ningún caso. Digo que según pongamos el acento en un fundamento o en otro, las derivaciones últimas van a ser distintas, y creo que es importante preguntárselo y decir, para hacer un diseño de la prueba ilícita acomodado, porque efectivamente en la prueba ilícita no hay un problema, hay un salto lógico. Yo, de una cuestión deóntica, de una cuestión ética, que es violar un derecho fundamental, hago una deducción epistemológica, doy un salto de lo deóntico a lo epistémico. Y eso no tiene mucha lógica. Es como decir, no, como la piedra que descubrió, la piedra Rosetta, que descubrió Champollion, eso fue un expolio que se hizo a los egipcios, renuncio a todos los conocimientos que hemos sacado de aquella piedra del lenguaje. No, aquello fue un expolio, pero estos conocimientos son verdaderos, nos favorecen mucho, ¿no? Sin embargo, ahí hay un salto, dice, es un salto que merece la pena dar, sin olvidar que es un salto. O sea, sin decir, cuando yo absuelvo a ese homicida, lo absuelvo sabiendo que es culpable, porque estoy con eso postulando una protección más eficaz de los derechos fundamentales. Ahora, no es que yo me convenza de que es inocente, no. Sé que es culpable, pero lo he sabido por unos medios que me hacen decir, mire, aquí la solución jurídica es absolver, porque es la forma de prevenir, de limpiar el proceso penal de prácticas abusivas, de prácticas con las que nadie estamos de acuerdo. Excelente. Doctor José Antonio, ya avanzó en este tema de las familias jurídicas, la anglosajona y continental, y en relación a la teoría precisamente de la prueba ilícita, ya hizo avances en toda esta disertación. ¿Cómo podríamos aterrizar y concretizar en el tema de las diferencias en el derecho comparado sobre la aplicación concreta de la teoría general? Sí. Ahí es llamativo, como hay, efectivamente, siendo al final el principio, un principio compartido, un principio en el que todos los ordenamientos modernos confluyen, unos matices y otros. Sin embargo, la aplicación práctica suele variar, suele tener matices diversos. Incluso en un mismo país como es España, en la jurisprudencia hay líneas diversas y a veces se ven zigzagueos en la legislación. Pero me interesa aquí sobre todo destacar cómo unas soluciones u otras dependen en gran medida de dónde pongamos el fundamento de la prueba, de esa prohibición de uso de la prueba prohibida. Si lo ponemos más
en ese pilar ontológico, las consecuencias van a ser una, las soluciones van a ser una, y si lo ponemos más en el fundamento preventivo, en el deterrent effect, ¿no? Pues las consecuencias van a ser otras, y esto se traduce a veces en legislaciones distintas, quizás a veces inconscientemente, por lo menos en mi país, creo que el legislador no se lo ha planteado. Ha establecido el principio y no se sabe muy bien cuál es su fundamento. Y esto hace también que las legislaciones varíen en cosas como, cito algunos ejemplos y luego vamos repasándolos. La prueba ilícita, esa teoría afecta a todas las violaciones de derechos fundamentales o solo a las producidas por aparatos del Estado. El fundamento preventivo, profiláctico, nos llevará a decir, mire, yo solo quiero proteger las violaciones de derechos fundamentales frente a los aparatos del Estado. Frente a los particulares, me basta el derecho penal para tener ese efecto disuasorio. La prohibición de prueba ilícita afecta a las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, pero obtenidas de buena fe, o solo expulsa las pruebas en que se han buscado con imprudencia o con dolo violando derechos fundamentales. Segundo tema. ¿La prueba afecta solo a las pruebas de cargo o también las pruebas de descargo que han sido obtenidas con violación de derechos fundamentales? Tengo que hacer abstracción de ellas. Las pruebas que me decidirían por la inocencia, si están obtenidas con violación de derechos fundamentales, me impiden tenerlas en cuenta. He ahí, pues, unos cuantos ejemplos. Hay más. El tema de la prueba derivada de prueba ilícita. Vamos a detenernos en algunos en que las legislaciones son distintas. Hay legislaciones, parece que Bélgica y algún país más, en que la violación de derechos fundamentales, esa teoría solo afecta a agentes del Estado, no a particulares. Lo cual tiene cierta lógica. Dice, mire, cuando es un particular el que allana un domicilio o tal, pues lo que hay que hacer es imponerle la pena de prisión. El Código Penal prevé eso como delito y, por tanto, eso será suficiente mecanismo disuasorio. Sin embargo, no es suficiente para cuando es el Estado. Creo que algo de razón puede tener, aunque creo que también que la prueba ilícita también es buen mecanismo para disuadir a los particulares, que sobre todo en procedimientos privados, desde luego en España, la teoría se extiende a todos, a los atentados que provienen de particulares como a los atentados que provienen de agentes públicos. En Estados Unidos con matices, ¿no? Estados Unidos, según la jurisprudencia, según los estados, hay ciertos matices, aunque la teoría nació para protegerse frente a ataques a derechos fundamentales provenientes de agentes del Estado. Porque aquí ya se ve que el tema va a tener sus matices. Voy a hacer un paréntesis en esta línea. Empieza a recordar, en Estados Unidos, en los últimos años ha habido un cierto replanteamiento de toda la teoría de la prueba ilícita, especialmente a raíz de algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, algún pronunciamiento del juez Scalia, ya fallecido, en el asunto Hudson versus Michigan. Voy a detenerme en él un momentito, del año 2008, me parece que es, o 2007, justo después cuando surge ese movimiento, después del 11 de septiembre, hay todo un movimiento de ley y orden que lleva a replantearse muchas cosas. En el asunto Hudson contra Michigan, el asunto es muy sencillo. Es una persona, no sé si era con armas o con tráfico de drogas, la policía obtiene un mandamiento judicial, entra en su domicilio y encuentra el objeto del delito. No sé si eran armas o drogas, o cocaína, o tal, no tiene más importancia. Se le absuelve, bueno, primero se le condena, luego se le absolverá en la apelación, en la justicia estatal, la justicia federal. Se le absolverá porque la policía no respeta esa norma
consuetudinaria más que, y jurisprudencial, más que legal, de llamar antes de entrar, que obliga en Estados Unidos, en España no tenemos una regla semejante cuando se hace un mandamiento judicial. Si no hay razones de muy significada urgencia, hay que dejar un mínimo lazo de tiempo, un minuto, unos segundos, para no sorprender al allanado en posiciones, para que le dé tiempo, si está cambiándose, a vestirse, a subirse los pantalones o a levantarse del sitio donde está haciendo sus necesidades. O sea, dejar un margen. En este caso, el acusado, condenado luego, denuncia que no se había respetado eso, que habían entrado y sin solución de continuidad lo habían detenido, lo habían tal, sin que justificasen la urgencia que explicase ese pasar por alto esa regla. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo Americano al final confirmará la condena, dirá que es buena la condena y tal. Lo de menos es el asunto en sí, sino la reflexión que hace la sentencia mayoritaria del Tribunal Supremo. Dice, ha llegado el momento, se pregunta, ¿es justo que nosotros en el siglo XX, en el siglo XXI, estemos pagando por los pecados que cometieron los agentes policiales en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX? ¿No ha llegado ya el momento de decir, mire, para prevenir las violaciones de derechos fundamentales de agentes estatales, ya contamos con los mecanismos disciplinarios, con los mecanismos penales normales y, por tanto, no hay que, además, sancionar con la ilegitimidad de la prueba? Esa pregunta queda ahí, no quedó. Alguna universidad americana hizo un estudio en algún estado en que habían relajado los mecanismos de la prueba ilícita y estadísticamente demostró que esa relajación de las exigencias de la prueba ilícita había llevado a que se multiplicasen las violaciones de derechos fundamentales en investigaciones policiales. Esto va por el tema del efecto preventivo. Ahora, ese efecto preventivo vale, nos sirve cuando se actúa de buena fe. Mi respuesta es no. Creo que la excepción de buena fe, que fue acogida por el Tribunal Supremo Americano hace muchos años, vale. Yo solo quiero prevenir los atentados dolosos, intencionados, o al menos imprudentes, contra derechos fundamentales. Pongo dos ejemplos. Uno extraído de la jurisprudencia americana. Son dos agentes de policía. Hay una ley estatal que permite en determinadas circunstancias los allanamientos sin mandamiento judicial. Amparándose en esa ley estatal, esos policías acceden a un domicilio, encuentran las pruebas y al cabo de los años esa ley estatal es declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo Americano. Aquella condena basada en eso, en que el Tribunal Supremo Americano años después ha dicho aquella ley era inconstitucional, tiene que anularse, y la respuesta que dio la Corte Suprema Americana es decir, no, los policías actuaron de buena fe. Los policías actuaron con el amparo de una ley que a ellos no les era dable cuestionarse. Y, por tanto, la prueba ilícita no está para prevenir actuaciones de buena fe. Algo parecido a lo que también, en un ejemplo tomado de la jurisprudencia española, se trata de un vecino, un tal, que le llega una carta, cuando llegaban cartas por buzón, que ya es tan extraño, le llega una carta, coge las cartas de su buzón, coge el puñado de cartas, y entre ellas pues va viendo las del banco, tal, no sé qué, entonces abre una y en esa aparecen unos gramos de cocaína. Cosa que le desconcierta. ¿Qué es esto? Ve que no era para él la carta, sino que estaba remitida a su vecino. Se va a la policía y lo cuenta. Ahí ha habido una violación de un derecho fundamental. Ha habido una violación del secreto a la correspondencia. Ahora, el vecino ha actuado de buena fe. Ha actuado con la diligencia. Ha habido alguna negligencia por parte del cartero que no. Ahora, esa prueba es nula. El Tribunal Español dijo no, porque es una prueba obtenida con violación de un derecho fundamental, pero hecha de buena fe. Y por tanto, frente a eso no juega el efecto preventivo. No hay necesidad de disuadir comportamientos hechos de buena fe y por tanto eso es prueba lícita. Algunos países, Estados Unidos,
En el nuestro, a media, se admite la excepción de buena fe. Otro tema en que varía el derecho comparado, la prueba obtenida, la prueba utilizada, la prueba de descargo. Y hay un conflicto, yo también lo tengo muy claro. Ahora, en España es un tema que ha estado discutido, y ahora en un anteproyecto de ley de juicio criminal que está en marcha, que está en fase de consulta pública, se admite esta excepción. ¿Qué sucede cuando Voy a otro ejemplo que en esta casa, en este mundo, me parece que los ejemplos, y además son ejemplos reales, entran bien por los ojos. Un pueblecito español, años 60, en un pueblo ha habido un asesinato con un arma, todos sospechan de una persona que es enemiga del fallecido, tanto sospechan que hay algunas pruebas, algunos indicios, y lo ingresan en prisión, aunque él no confiesa, él niega completamente, pero había pruebas que apuntaban a él. Un policía que tiene un olfato especial, piensa que eso no está bien, ¿qué tal? Y un día, al pasar por el domicilio de otro, del que él sospecha, ve que la puerta está abierta, entra en su casa, registra y encuentra el arma homicida. Es prueba ilícita. Esa prueba no se podrá usar para condenar al dueño de ese domicilio. Ahora, tenemos que ignorarla a la hora de enjuiciar a esa prueba que demuestra que el que está en prisión es inocente. Yo vuelvo a lo mismo, hago la ponderación y digo, mire, la solución de un culpable es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar por prevenir eficazmente derechos fundamentales. Ahora, no estoy dispuesto a aceptar la condena de un inocente, la violación actual de un derecho fundamental para prevenir hipotéticas violaciones de derechos fundamentales. Por tanto, me parece que la prueba ilícita que demuestra la inocencia tiene que ser bienvenida. Es decir, mire, no puedo sacrificar un derecho fundamental en virtud de otros hipotéticos derechos fundamentales. Hay otro punto donde varían las legislaciones, varía la teoría y las soluciones jurisprudenciales. Y un último punto, porque se ha puesto muy de moda en España, se ha debatido mucho, con motivo de la lista Falciani, que ha tenido mucha fama. Falciani, Hervé Falciani, es un empleado de una banca suiza, despechado, que se despide por alguna de la banca suiza y se lleva un montón de datos, se los lleva ilícitamente, vulnerando el secreto bancario, y huye de Suiza. Esos datos parece que los quería para hacer algún chantaje, pero al final acaban en manos de la policía. Son pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. En España ha habido muchas condenas, o varias condenas, por delito contra la hacienda pública, basados en la lista Falciani. Se planteó, ¿esto es prueba ilícita? El Tribunal Supremo, luego el Tribunal Constitucional, han dicho, esta prueba es utilizable. Efectivamente que hay un origen ilícito. Pero dice, y yo estoy conforme con el argumento, de hecho yo participé, soy uno de los firmantes de la sentencia del Tribunal Supremo. Mire, la ley española habla de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. La regla de la prueba ilícita es una regla enfocada al proceso. Por tanto, yo lo que quiero prevenir es que la gente, es que la policía, es que los particulares no busquen pruebas violando derechos fundamentales. Por tanto, la regla solo juega para prevenir actitudes de búsqueda de pruebas, pero no para prevenir otras actuaciones. Cuando, pongo otro ejemplo, cuando unos ladrones entran en un domicilio para robar y en ese domicilio, en esa vivienda, aparecen 2 kilos de cocaína y en ese momento llega la policía, detiene a los ladrones y capta la cocaína, eso también es una prueba, la cocaína obtenida con violación de derechos fundamentales. Han allanado un domicilio unos ladrones. Ahora, según lo que digo, esa prueba es utilizable, porque los ladrones no iban buscando pruebas, iban a robar. Y la teoría de la prueba ilícita no está prevista para disuadir a los ladrones de que roben, está prevista para disuadir a quienes van a ser parte de un proceso de buscar mecanismos, por tanto,
Es claro que es una prueba obtenida con violación de un derecho fundamental, pero es utilizable. Para eso no está la prueba ilícita. La prueba obtenida de Falciani, pues sí está obtenida con violación de derechos fundamentales, pero se puede utilizar porque Falciani no la utilizó, no la cogió pensando en futuros procesos, sino en una actividad, ya eso se puede discutir, si es de chantaje, si es de despecho, si es de venganza frente al banco, frente a su empleador, pero no las robó o no se las llevó pensando en utilizarlas en procesos ulteriores. Por tanto, la teoría de la prueba ilícita tiene su marco en esa finalidad procesal, si no, no juega. Creo que aquí, aunque hay más, me parece que hay unos cuantos ejemplos de cómo pueden variar las soluciones y de cómo es obligado ponerse al principio y decir, bueno, ¿por qué castigamos, por qué sancionamos con la no utilización esas pruebas obtenidas con métodos de derechos fundamentales? Y si damos una respuesta, las soluciones concretas van a ser distintas, decidamos otra respuesta distinta. Excelente, doctor José Antonio. Pues para cerrar, ¿cómo se ha desarrollado? Obviamente empieza a generar todo esto y avanzar, pero ¿cómo se ha desarrollado en España y cuáles son las orientaciones actuales en el tema? Sí, mire, eso tiene dos momentos. En España ha habido una evolución muy zigzagueante, precisamente quizás por no hacer un planteamiento teórico claro, desde el principio, decir, bueno, ¿qué pretendemos con esto? En España hay un artículo con 12 palabras, que es donde está fundada toda la teoría de la prueba ilícita, no podrán ser usadas las pruebas que directa o indirectamente, se coge así la teoría de los frutos del árbol envenenado, se hayan obtenido. En la palabra obtenido se ha buscado esa exégesis de que ha de ser finalística, que se ha obtenido con violación de derechos fundamentales, y sobre esas palabras se ha construido toda la teoría. Ha habido vaivenes. Hoy se puede decir que en la actualidad está admitido la excepción de buena fe, no sin reticencias, pero está admitida en general la excepción de buena fe. Está admitida la desconexión de antijuricidad, o sea, que el efecto contaminante de la prueba ilícita no alcance aquellas otras pruebas independientes. Tienen muchos matices. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha declarado que es independiente de la prueba ilícita la confesión realizada por el culpable, a pesar de que esa confesión se haya realizado después de que la droga fuese intervenida en su domicilio de una forma ilícita. Si hay una suficiente solución de continuidad entre esa confesión, que se ha hecho con advertencia de sus derechos y tal, se dirá que esa prueba es utilizable. Hay dudas sobre el fundamento, y en la jurisprudencia, incluso en la jurisprudencia más reciente, encontramos algunas sentencias que se decantan francamente por el fundamento profiláctico de efecto disuasorio, y hay sentencias que se declaran rotundamente en el propio Tribunal Supremo por el fundamento ontológico, el fundamento de que es inutilizable. Ahora hay un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, lo he anunciado antes, un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que pretende sustituir a nuestra vieja ley de enjuiciamiento criminal, ley procesal penal, con un código procesal penal nuevo, y ahí hay una línea intermedia, tampoco claramente decancada, pero intermedia, en que cuáles son las novedades más importantes. Uno, admite la valoración de la prueba ilícita cuando sea en beneficio del réu. Solo juega cuando se utiliza como prueba de cargo. Se puede utilizar como prueba de descargo, aunque haya habido violación de derechos fundamentales. Bendice la teoría de la desconexión de antijuricidad, la teoría de los frutos del árbol envenenado, que se sigue admitiendo, una prueba derivada de una inicial ilícita, no puede utilizarse, es algo que se puede establecer que ha quedado desconectada de su origen. En esa desconexión hay muchos matices cuando se entiende o no desconectada. Por lo demás, sigue eso, y sí que me parece que tiene también interés, porque es como se aplica prácticamente, introduce un mecanismo de voir dire, que utilizan en Estados Unidos, de que la decisión sobre la expulsión de la prueba ilícita ha de llevarse a cabo
antes del juicio. Cuando se entra en el juicio, tiene que estar ya despejado y sabido cuáles son las pruebas que se van a hacer valer y no dejar para la sentencia el decidir si una prueba es ilícita o no, porque eso se corre, pasa muchas veces el peligro de que efectivamente la prueba se declara ilícita, pero en la mente del juez ha quedado impreso el que han ocupado 5 kilos de cocaína y eso hace que le dé mucho más valor al testigo que dice que le compró cocaína, aunque formalmente diga que no ha utilizado esa prueba. Creo que esas son las líneas maestras y el problema que estábamos, o la línea que está en la sentencia del Constitucional de 14 de junio del año 2019 sobre el tema Falciani, que sí que establece, mira, el problema de la prueba ilícita se construye no teniendo en cuenta solamente el derecho fundamental violado, sino también el derecho a un juicio justo. Por tanto, solo puede calificarse de inutilizable aquella prueba en la que desde el principio, en el momento en que se produjo la violación del derecho fundamental, se estaba pensando en un proceso. No, por volver al ejemplo de antes, el caso de los ladrones que encuentran en el domicilio esa cocaína. Perfecto, doctor. Pues qué bueno, ha sido muy agradable esta disertación y inició previo a ello hablando un poco del doctor Rodolfo Vigo, que es amigo personal, el cual también le tiene mucho aprecio y estamos muy contentos en la academia y el doctor Vigo de su importante participación. Pero también qué trascendente es que juristas de su talla y los demás que integran todo este panel del Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, pues reconozcamos nosotros desde la academia la trayectoria de Rodolfo Vigo, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. A mí me parece que ha sido una iniciativa muy feliz. Agradezco a la academia que haya tomado esta iniciativa y le felicito por el plantel. He tenido ocasión de ver algunas de las intervenciones anteriores y me han parecido de un nivel impresionante que casi he dejado de ver algunas, porque digo, me voy a sentir tan pequeñito que voy a decir, no, yo no encajo aquí. Y me parece que la iniciativa ha sido muy feliz y yo estoy muy honrado de haber participado y además de tener esa ocasión de haber sido, de haber integrado de esta forma, pasar a formar parte de alguna forma de esa academia tan prestigiosa. No, pues muchísimas gracias. Hoy hemos tenido una conferencia extraordinaria del doctor José Antonio del Moral García de España, quien es juez del Supremo Tribunal de España y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema Ética contra Verdad, últimas tendencias sobre prueba prohibida de la jurisprudencia española. Todo ello en el marco del homenaje al doctor Rodolfo Vigo en este tan importante Congreso Internacional de Argumentación Jurídica. Muchas gracias y continuamos con la siguiente conferencia.